Esta es Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes, con una palabra pertinente, intencional y con contenido para el hombre de la posmodernidad. La enseñanza de hoy es... ¿Murió Dios? Bajo la serie La última semana de Jesús. Con ustedes el maestro Raúl Saldívar. Bienvenidos a Iglesia.edu, Ministerio de Universidad para Líderes. Hemos preparado esta serie de Semana Santa, la cual hemos llamado La Última Semana. En esta ocasión, por labios del doctor Raúl Saldívar, tenemos el tema ¿Murió Dios? Estamos desarrollando la serie La Última Semana de Jesús. Y esto en el contexto de la Semana Santa. Pues bien, la enseñanza del día de hoy es una pregunta. ¿Murió Dios? Fíjese usted, ¿murió Dios? Bueno, podría sonarle raro, pero no debería sonar tan raro. Ya va a ver usted por qué. Mire lo que dice el texto en Lucas 23:45. Y Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Bueno, este es el texto. Veamos entonces cuál es el contexto de este pasaje. Esto es importante, el contexto de esta perícopa. Bueno, pues es la última semana de Jesús, cuando Jesús sube a Jerusalén y entonces pasa allí su última semana, una semana muy interesante, cargada de acontecimientos bien puntuales, relatados en los diferentes evangelios. Pues bien, el contexto de esta perícopa está entre el juicio de Pilato y la resurrección, ¿verdad? Es decir, cuando Jesús expira, cuando Jesús está en la cruz y dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Está entre la perícopa del juicio de Pilato, cuando el pueblo grita: crucifícale, crucifícale, suelta a Barrabás. Y la resurrección, cuando las mujeres llegan a la tumba vacía. Bueno, en ese momento ellas no sabían que estaba vacía y se encuentran que estaba vacía. Pues bien, y el relato de los dos hombres que van a Emaús, ahí está la perícopa ubicada. Bien, ¿cuál es el contexto teológico de este relato? Pues nada, está en el contexto de las declaraciones proféticas del Antiguo Testamento. Es decir, que lo que había ocurrido en Jerusalén no era algo que lo había decidido el populacho, es decir, Anás y Caifás y el populacho que gritaron: crucifícale. No. Cuando Jesús se le aparece a aquellos dos discípulos camino a Emaús, entonces Jesús les dice: insensatos. ¿Y es que no habéis entendido lo que los profetas han dicho? Claro, porque todo lo que ocurrió en Jerusalén ese día con la crucifixión de Jesús es el cumplimiento de un plan trazado desde antes de la fundación del mundo, que está relatado en el Antiguo Testamento. Entonces, ese es el contexto teológico de esta perícopa, el cumplimiento de las profecías veterotestamentarias. Ok, ¿cuál es el pasaje, mejor dicho, la palabra que vamos a analizar? Y es la palabra expiró, porque dice que habiendo dicho esta expresión, encomiendo mi vida, mi alma a ti, Señor, expira. Expirar es morir. Entonces, él expira. Entonces, de ahí el título de la enseñanza: ¿murió Jesús? Bueno, Jesús murió, sí, no tenemos problema, pero Dios, ahí cambia, ¿verdad? Veamos, número 1, ¿es Jesús Dios, sí o no? Hombre, no hay cristianismo sin esta declaración: Jesús es Dios. Eso, no hay cristianismo sin esto.
Así que Jesús es Dios. Entonces, dice, y habiendo entregado su alma, habiendo encomendado su vida al Señor, a Dios Padre, expiró. Entonces, ¿qué significa eso? Dios murió. Es como aquella controversia teológica del siglo III, IV de si María era la madre de Dios. Claro que es la madre de Dios, dijeron los concilios, porque Jesús es Dios. Técnicamente es la madre de Dios y aquí técnicamente Dios muere. Ok, número 2. Si Jesús es Dios, ¿expiró Dios? Bueno, es que el problema nuestro es tratar de entender las palabras en el castellano literal, lo que no es posible, ¿verdad? Entonces, Dios muere, claro que muere, pero hay que entender, ¿verdad? Y esto nos lleva al tercer elemento, ¿cómo se debe interpretar que Dios murió? ¿O que expiró Dios? Esa es la pregunta. Porque en la concepción filosófica humana, la muerte es el fin de las cosas. Para los cristianos, la muerte es el principio de otra vida y vemos la muerte como algo trágico. Pero en este caso se debe interpretar incluso no de la manera como interpretamos la muerte humana, porque aquí estamos hablando de algo sui generis. La muerte del Señor es una muerte expiatoria, ¿verdad? Donde Él no deja de existir, sino que simple y sencillamente se despoja de su cuerpo, el cuerpo físico, que después fue visto en su cuerpo, y dice el texto, comió. Tampoco debemos entender las cuestiones literalmente, porque no era el cuerpo que nosotros tocamos, ¿verdad? Tenemos que entenderlo. Entonces, ¿cómo debe interpretarse? Debe interpretarse como un acto expiatorio en el que Dios simplemente ya no está ya no se le mira en esta dimensión como a un humano. Eso es lo único que significa, porque Dios es eterno, el que cree en Él tiene la vida, y simple y sencillamente está cumpliendo un simbolismo que está marcado en Levíticos, que sin derramamiento de sangre, Hebreo nos lo dice, no puede haber salvación. Entonces su muerte es un acto expiatorio en el cual el cuerpo físico, la humanidad de Jesús ya no es vista en esta dimensión, pero al ser Dios, es eterno, no muere como nosotros entendemos que es morir, ¿verdad? Es algo más que eso. ¿Qué significa la muerte de Jesús o la muerte de Dios? Bueno, lo que he estado diciendo, significa el acto que sirve de base para la salvación, para la redención del ser humano, porque el ser humano que crea, el ser humano que se plegue a esta creencia, su vida va a cambiar, porque esto le va a llevar a modificar estructuras mentales que van a provocar en él una vida completamente diferente. No es un mero simbolismo religioso, es algo práctico que se traduce en el cambio de vida, y esto es difícil de entenderlo, porque dice, bueno, en una cruz fue al Calvario, derrama su sangre y por ese acto yo soy salvo. Eso es lo que decimos y repetimos una y otra vez, pero eso es más profundo. Hay una profundidad, es el creer en esto, el adoptar esta creencia, nos lleva, como dije anteriormente, a cambios estructurales en nuestra forma de pensar y como consecuencia en nuestra vida. He allí la importancia. Es más que religiosidad, es más que un simbolismo, es una realidad. Entonces la muerte de Jesús, la muerte de Dios, es completamente diferente a la de cualquier otro ser sobre la faz de la tierra, porque el significado que tiene esto es único en el universo, es único. Claro, no es fácil entenderlo, pero es así. Bueno,
¿Cuáles son las conclusiones exegéticas de este pasaje? Bueno, los acontecimientos deben ser interpretados siempre a la luz de la revelación de Dios. No podemos interpretar las cosas literales, sino a la luz de toda la revelación de Dios. Y Dios comienza a revelarse desde que crea el universo. Comienza a revelarse porque las obras, el firmamento cuenta la gloria de Dios, anuncia la obra de sus manos, etc. Y Dios se revela. Entonces, todo debe ser interpretado a la luz de la revelación. Entonces, la muerte de Jesús no es una muerte cualquiera, es Dios. Es una muerte sustitutoria, es una muerte expiatoria, es una muerte que era el único camino para que nosotros podamos tener hoy una filosofía de vida que nos haga vivir diferente. Fíjate lo que voy a decir. La muerte de Dios, la muerte de Jesús, es un hecho sui generis en el universo entero que nos da a nosotros la posibilidad de tener una filosofía de vida, si deja de ser posibilidad cuando la adoptamos, que hace que vivamos una vida diferente. Número 2. La realidad de las cosas no se puede entender si no se hace teología. La teología es el resultado del Midrash. Esto que estoy hablando es teología. Y no se pueden entender estas cosas si no se hace la teología. El apóstol San Pablo es el hombre, es el teólogo, es el que explica todas estas cosas en sus escritos. Aquel que era perseguidor de la iglesia, Dios lo capacita y le da un entendimiento tan espectacular que desarrolla la teología cristiana y es el fundamento de nuestra fe. El mismo Pedro, hablando de Pablo, dice: cosas difíciles escribe ese hombre, pero tenía la iluminación y la revelación de Dios para hacer eso. Entonces, la teología es importante porque nos enseña a entender las cosas, nos da el conocimiento. Tercera conclusión exegética: Dios murió, pero no murió, ¿verdad? Dios murió porque al expirar muere. Jesús es Dios, muere, pero no muere, porque la muerte de Jesús no es igual a la muerte nuestra. Hay todo un significado que lo hace diferente. Él es el autor de la vida, es eterno, vive de la eternidad a la eternidad. La verdad de Dios no se entiende con lógica humana. Estas cosas no se pueden entender como se entienden las ecuaciones de matemáticas, que son sencillas, se entienden. Queda demostrado, después de que haces todo el desarrollo del problema, al final dices: queda demostrado, perfecto, excelente. No, con la teología de Dios no quedan las cosas demostradas como la lógica matemática. Conclusiones generales de esta enseñanza. Número 1. La muerte da origen a la vida. Siempre hay que morir a algo para vivir realmente. A veces hay que morir al yo para poder vivir la vida que Dios quiere que vivamos. A veces tenemos que morir, una empresa tiene que caer, tiene que desaparecer para que surja algo grande. Y es bíblico. La semilla tiene que caer y tiene que morir para que germine una planta nueva y traiga muchas otras semillas. Entonces Jesús muere, Dios muere para dar vida, para crear un reino, para que el ser humano que pertenece a ese reino viva diferente, muy importante. Y finalmente, la segunda conclusión final es: la verdad de Dios no se puede entender muchas veces con la lógica humana. Sin embargo, siempre encaja con la realidad de la vida. Hay un texto que dice: lo que yo hago tú no lo entiendes ahora, lo vas a entender después. Pues la muerte de Dios a lo mejor no la entendemos o no ha sido entendida por las personas, o siempre nos hemos quedado repitiendo esto como una letanía, pero no hemos entendido. Cuando venimos al Señor y Él abre nuestra mente, entonces comenzamos a tener una comprensión de lo que significa todas estas cosas. Entonces, en esta Semana Santa,
En esta última semana, el autor de la vida expira, sustitutoriamente muere, derrama la sangre. Cualquier ser humano que crea esto va a adherirse ipso facto a la filosofía de vida de esta persona, que es el autor de la vida, y como consecuencia lógica va a haber una redención de todos los poderes que gobiernan este mundo, que son los poderes que lo tienen en un colapso, y la vida de esa persona y las que se relacionan con él y crean en lo mismo van a ser completamente diferentes. Eso sí te lo puedo asegurar. Y sin ese acto que está profetizado, que no es un accidente, no existiera, no habría ninguna esperanza. Por eso termino con las palabras del apóstol San Pablo a los Gálatas: lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de Cristo, porque la cruz de Cristo es la salvación de todos nosotros los seres humanos. Que tengas un buen día y muchísimas gracias por haberme acompañado. Si quieres tener acceso gratuito a todas nuestras series, trailers, videos promocionales y otros materiales, te invitamos a que te hagas miembro de iglesia.edu. Puedes hacerlo a través de las redes sociales o escribiéndonos a iglesia@universidadparalíderes.com. Podrás usar todo este material en tu iglesia o ministerio y participar de las reuniones trimestrales de pastores y líderes. Enseñanza semanal de iglesia.edu. Nuestra próxima enseñanza será Un compañero inesperado. Esta Semana Santa, esta época, ha venido en un año difícil, un año de pandemia, un año de dificultades, un año de pruebas. Pero la palabra dice que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Dios, en su agenda y en su propósito, quiere renovar nuestras vidas. Posiblemente no recibimos el milagro o posiblemente las cosas no salieron como esperábamos. Pero eso no significa que Dios haya terminado de escribir la historia. Dios tiene un nuevo capítulo para escribir con tu vida y con mi vida y con la vida de nuestra familia. Este es un buen momento para renovar nuestra devoción y nuestro deseo de servir al Señor. Sé un líder, estudia predicación y elocuencia. Si Dios te ha llamado a predicar el Evangelio, este diploma es para ti. 2 módulos teóricos, 2 prácticos, 8 meses y un estudio que llevará tu ministerio a otro nivel. Todo lo que necesitas saber en el teléfono 904-415-3464. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer a todas aquellas personas que generosamente han estado aportando para patrocinar a un pastor en el África. El pastor Moses Ilunga dice que por cada pastor que patrocinamos se afectan a 60 familias. Así que han habido muchas personas que han patrocinado a uno, otros 5, otros 3. Estamos haciendo la diferencia. Muchas gracias. Su contribución es tan importante porque nos ayuda a nosotros a educar a estas personas que viven en una sociedad mucho menos favorecida que la nuestra. En nombre de todo el directorio ejecutivo de la universidad, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Vamos a mantenerlos informados de todas estas actividades que se están haciendo en beneficio de los pastores. Dios los bendiga. Gracias otra vez. Esta ha sido Enseñanza Semanal de Iglesia.edu, una división de Universidad para Líderes. Te invitamos a que compartas con tus amigos esta enseñanza. Te esperamos por este mismo medio y a esta misma hora.